a leer allá en una de las cartas que Pablo le envía a Timoteo. La segunda carta, esta es una de las conocida como una de las cartas pastorales de un pastor anciano, veterano, con mucha experiencia, enviándole carta a un joven para instruirlo, para darle directrices, para guiarlo, para orientarlo con respecto a muchos aspectos, entre ellos aspectos administrativos de la iglesia, pero como todo buen anciano y sabio, también le da consejos sobre el aspecto personal, sobre su vida devocional y espiritual. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 y 17. Mire pues lo que dice este pasaje tan bonito. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, pues desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la edificación por la fe que es en Cristo Jesús. Escuche, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta parte de la escritura? Toda. Y tiene utilidad. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oiga, todo lo que hace la palabra, eso y mucho más, muchas más cosas, hace la bendita y eterna palabra del Señor. Bueno, con base en este pasaje que he leído, en estos textos, 4 creo, quiero compartir un tema y hoy quiero dirigirme especialmente a los padres. Y voy a decirles algo con mucho cariño. Si me atrevo a hacerlo, es porque yo mismo soy padre. Si no lo fuera, de pronto no lo haría. Porque más que hablar desde el mero conocimiento teórico, muchos hablan desde el conocimiento teórico. Prefiero en este caso hablar desde el conocimiento vivencial, experiencial, práctico. Y el tema lo he titulado Buenos ministros de la palabra. El espíritu del mensaje hoy es decirle al Señor: Señor, permíteme ser un buen ministro de la palabra a mis hijos, a mis hijas. Esto lo puede orar un padre, una madre. Mire, por aquí dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice que lo pueden hacer sabio para la salvación, la nuestra y la de nuestros hijos. Qué bueno decirle: Señor, dame sabiduría en el ministrar la palabra a mis hijos. Nuestros hijos son de Dios, pero a veces el enemigo mina las casas. Ese enemigo que trae destrucción, que es a lo único que viene. No viene sino a hurtar, matar y destruir. Y nos descuidamos, le damos cabida. Abandonamos el principio de lo que es ministrar la palabra. Dejamos de hacer un trabajo de prevención en la familia. Y a veces cuando algunos reaccionan,
es demasiado tarde porque ya han muerto sus hijos, están en las drogas, en la indigencia, en la cárcel. A propósito, hay más de 40,000 hijos de hermanos en la cárcel. Bendito Jesús, que Dios nos ayude, hermanos. Eso es preocupante. Hijos de tremendos predicadores, aún desde pastores. En la cárcel de Rivera Huila tenemos una hija de un pastor. Hemos tenido asistentes de pastores, hijos que pasaron a ser asistentes y luego a una prisión. Es muy duro. Entonces, el espíritu del mensaje es: Señor, hazme un buen ministro de la palabra. Bueno, la palabra ministrar como tal viene del latín ministrare y significa dar, suministrar a alguien algo. En lo que a nosotros como padre respecta, ministrar es suministrarle a nuestros hijos la bendita y poderosa palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. No solo porque Él vive, porque esta palabra sin un Cristo resucitado sería mera letra blanca, letra negra en papel blanco. No, es viva porque Él vive. Y no solo eso, tiene la capacidad, y porque es viva, tiene la capacidad de impartir vida, de hacer nacer al hombre de nuevo. Y eficaz porque logra lo que se propone, lo deseado, en el tiempo correcto, justo. Entonces, vamos a suministrarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Pero no esperemos que lleguen a la adolescencia, que vengan las reacciones propias de esa edad, la rebeldía, la adolescencia, la vanidad, dice el sabio. No esperemos a que sean influenciados por malas compañías en la calle, en los centros recreativos, en la escuela, en el colegio, en la universidad. No, seamos buenos ministros de ellos desde niños. Es más, yo le cantaba a mis hijos y le recitaba textos bíblicos desde el vientre. Cuando mi preciosa estaba en embarazo, yo comenzaba a acariciarle la pancita, la barriguita, y a cantarle, o cogía una guitarra a cantarle a mis niños en el vientre de la mamá y a recitarles: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Aprende pues, oh Israel, y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay más. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso lo hacía devocionales con mi esposa, pero dirigidos a ese vientre. Hermanos, hasta ciencias que estudian el comportamiento humano han dicho que eso funciona. No que lo hayan descubierto. Lo que hacen cada vez con sus cosas es lo que ya está, lo que ya sabemos por la palabra. Es de trascendental importancia entender, querido padre, madre, que está aquí en este en vivo o que va a escuchar después, que nuestra función como padre va más allá de la protección social con nuestros hijos. Pues nuestra función debe ser integral, ya que los seres humanos somos integrales. Hay padres que creen que ser buen padre
es proveer para las necesidades físicas de los hijos. Muchos creen que ser buen padre es darles vestido, aventarles comida, bendito Dios. Hay padres que le avientan comida a los hijos como si fueran unos animalitos. Sea lo que pidan, se lo dan sin control. Compran comida en abundancia. Hay casas con tanta abundancia de comida que hasta se pierde. Bueno, gloria a Dios por esos hogares donde hay tanta abundancia de comida. Qué bueno esos hogares donde hay economía para, a la hora de ir al estudio, comprarles cuadernos de alta gama, permítanme usar esa palabra, costosísimos, que mientras hay cuadernos que valen 2,000 o 2,500 pesos, hay otros cuadernos que valen entre 30 y 40, y son de esos los que muchos padres compran, y cuadernos de lujo con stickers y tantas cosas, y ropa de marca, y los zapatos del diario y del deporte de física de marca, y bueno, gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno por aquellos padres que le pueden proveer salud a sus hijos en las mejores EPS o ni EPS, siempre particular, porque tienen una economía tan solvente que cuento, siempre es en la mejor clínica. Pero eso no lo es todo. Eso no solo eso es ser buen padre. Está la parte espiritual. Está la parte socioafectiva, está la parte emocional. Somos seres integrales y nuestra responsabilidad como padre va más allá de la protección social, debe cubrir todos los aspectos. Por eso es de vital importancia retomar el principio de la palabra en el hogar. Retomemos ese principio. Si tiene niños de 3 años, 4 años, no espere que lleguen a los 9 años, a los 8. Esta sociedad va de mal en peor, y si tú esperas hasta esa edad, allá en la escuelita, allá en el prekinder o en el kinder, en algunas ya los están trabajando, ya hay países donde le vienen dando duro, donde no están ahorrando tiempo, ni esfuerzo, ni economía para venderle a nuestros hijos la ideología de género y toda esa temática. Por favor, padres, hagamos un trabajo preventivo cuanto antes. Y esta responsabilidad de retomar el principio de la palabra es competencia de los padres. Cada vez que de principio bíblico se habla, era el padre de familia en el hogar el que hacía las veces de sacerdote, profeta y gobernante. El sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios, era el que oraba por el pueblo, era el que intercedía por el pueblo, era el que se presentaba a Dios en favor del pueblo, en este caso de la familia, como el caso de Job, que presentaba sacrificios por si sus hijos, por si quizás sus hijos hubieran pecado. Algunos lo presentan como un padre alcahueta, yo lo veo como un padre intercesor. El sacerdote intercedía y Dios respondía. ¿De qué manera? A través del profeta. El profeta era el portador de la palabra, el profeta era el portador de la exhortación, de la corrección, de las directrices de parte de Dios al hombre. Mire este orden de prioridades. El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, pero el profeta representaba a Dios ante el pueblo. Pero también era el gobernante en la casa, era el que lideraba. Esto no es responsabilidad de escuela dominical ni de los jóvenes. Gracias a Dios por el
gigantesco trabajo que hace la escuela dominical en las congregaciones, que hacen los conquistadores pentecostales, sin desmeritar los demás comités, pero estos dos son los que se entienden directamente con nuestros hijos. El primer comité que va a ser un pie de apoyo para nosotros en la formación espiritual y de palabra con nuestros hijos es la escuela dominical, pero cuando llegan a la adolescencia y a la juventud, entonces pasan a los conquistadores pentecostales. Gloria a Dios por ellos, oremos por ellos, aportémosles si es necesario, respaldemos sus proyectos, sus planes de trabajo, sus diagnósticos, todo lo que incluye una administración de un comité. Pero la principal responsabilidad de sembrar la palabra en los hijos es nuestra. ¿Cómo ser buenos ministros de la palabra? Con la actitud correcta, número 1. Y número 2, con el fundamento correcto. Actitud es disposición de ánimo manifestada de algún modo. A veces para bien o a veces para mal. Hay gente con muy buena actitud y hay gente con muy mala actitud, aunque a veces nosotros mismos estamos dependiendo del estado de ánimo con buena o mala actitud, pero hay algunos que ya es su naturaleza. Y fundamento es principio y cimiento en que se estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. En el caso de los hijos es en qué lo vamos a cimentar. Y si el cimiento en los que vamos a cimentar a nuestros hijos es la palabra de Dios, es el mejor fundamento. La palabra de Dios siempre ha sido y será el mejor fundamento. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia. Esta palabra hace sabio al hombre para la salvación. Esta palabra tiene con la finalidad de que el hombre sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Bendita sea la palabra del Señor. Palabra preciosa, palabra maravillosa. Con la actitud correcta y con el fundamento correcto. La actitud de los padres de Israel frente al ministerio de la palabra en tiempos posteriores a Josué, escuche hermano, marcó la tragedia nacional y generacional del pueblo, no solo nacional, no solo del presente, no solo del momento, sino que marcó una tragedia, una desgracia, una maldición generacional. Jueces capítulo 2, verso 10 en adelante dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Cuál generación? La generación contemporánea a Josué. Y se levantó después de esa generación otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo que se levantó otra generación que no conocía al Señor? Entonces, ¿qué pasó con la generación a la otra generación? Su actitud fue de abandono y de descuido de la palabra. Dejó de enseñarse la palabra, dejó de repetirse la palabra. Recuerden que la orden era: y estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás. Número 1, enséñale a tus hijos. Y número 2, las repetirás todos los días de su vida, al acostarte, al levantarte, yendo por el camino, cuando te sientes a la mesa. Siempre le hablarás de ella. Póngasela visible, dice Dios. Póngale esta palabra visible a sus hijos. Y el día de mañana que ellos te pregunten: ¿y por qué insisten tanto en lo mismo? ¿Por qué mi papá siempre con eso y con eso?
explíquele y cuéntele que fuimos esclavos en Egipto, fuimos prisioneros de Faraón y Dios nos sacó de allá con brazo poderoso, con mano extendida y nos introdujo a esta tierra y nos dio libertad y una tierra abundante donde fluye la leche y la miel. Hoy ninguno de nosotros fuimos esclavos ni prisioneros de Faraón, de ese Faraón, pero el Faraón de hoy es Satanás. El Faraón de hoy, los faraones de hoy son Satanás, el pecado, la desgracia, la muerte, la desdicha, la ruina y tantas cosas. Testifícale a tus hijos las cosas que Dios ha hecho y las que seguirá haciendo. Nosotros, por eso en los altares familiares, nunca fuimos de llevar peticiones a una iglesia, a una sede. Siempre las peticiones las presentábamos en el altar familiar o las presentamos en el altar familiar y cuando Dios responde la petición, en otro altar familiar damos gracia para que los hijos se vayan identificando y entendiendo que tenemos un Dios que número uno vive, que vive, no es cuento, no es carreta. Número dos, responde a la oración. Después los hijos de Israel, después de levantarse otra generación que no conocía al Señor ni las obras que había hecho, como se rompió esa secuencia de la enseñanza de la palabra. Entonces esta nueva generación hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, dejaron de servir al Dios vivo por adorar imágenes, ídolos. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Voy en el verso 12, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Verso 13, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Qué tristeza. ¿Sabe que uno ve ya nuevas generaciones así? Eso sigue pasando cuando los hijos se apartan del Señor y muchas veces porque fallamos en ser buenos ministros de la palabra. Cuando fallamos, los hijos se apartan, se van para el mundo, consiguen allá sus parejas. Luego viene una nueva generación de hijos que no conocen a Dios, que no conocen al Señor y se levantan totalmente alejados de Dios. Tengo sobrinos, tengo primos, habiendo tenido a mis hermanos que todos fuimos formados en un hogar cristiano, pero al apartarnos la mayoría del Señor, bendito Dios que guardó mi vida, pero no todos mis hermanitos tuvieron esa misma bendición. Y ahora sobrinos que uno los ve tan sin conocimiento de Dios. Luego vienen los hijos de esos sobrinos y se levanta una generación que no conoce a Dios. Y eso trae consecuencias. Hablando de Israel, mire las consecuencias. Número 1. Y se encendió contra Israel el furor del Señor. Oiga, se encendió el furor del Señor. Por lo cual, número 2, los entregó en manos de robadores que los despojaron. Número 3, los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Número 4, ya no podían hacer frente a sus enemigos. Voy en el verso 15. Número 5, por donde quiera que salían. Verso 15, punto número 5 de las consecuencias. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Como el Señor había dicho y como se los había jurado. Y número 6, tuvieron gran aflicción. Qué triste tener a Dios de enemigo.
Qué triste un Dios que se alíe a los ejércitos enemigos. Qué triste por haberlo dejado y por haberlo provocado a celos, por haber abandonado el ministrar la palabra a las futuras generaciones. Miren, hermanos, hay que orar por los nietos. Hay que orar por los bisnietos. Aunque no hayan nacido, hay que orar por la generación siguiente. Yo le pregunto, ¿alguna vez has orado por la generación siguiente? Dios nos ha dado hijos, tenemos nietos niños, pero ya voy orando por la generación siguiente. Señor, si le permite a mis nietos engendrar hijos, por favor, Señor, que tu bendición siga alcanzando a mis futuras generaciones. Y con mi esposa nos dimos la tarea de enseñarle a nuestros hijos, de ministrarles la palabra. Ahora ver a nuestros hijos enseñándole a los nietos, eso nos satisface, pero les decimos, pero tenga cuidado, asegúrese de que tus hijos, nuestros nietos, que también van a hacer lo mismo, enseñarle, en este caso a los nietos de ellos y bisnietos nuestros, la palabra. El fracaso de Israel consistió en que su actitud frente al mandamiento, al fundamento que es la palabra, fue de olvido. He ahí la importancia de ser buenos ministros de la palabra, porque la ausencia de la palabra trae destrucción. Escuche, hermano, hermana, padre, madre, abuelos, escuchen, la ausencia de la palabra trae destrucción. Oseas capítulo 4, verso 6 en adelante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cómo no, si mataban a los profetas, a los que portaban la palabra, y la palabra trae conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento matando a los profetas, yo te desecharé. Y no solo matándolos, encarcelándolos o simplemente ignorándolos y diciendo que eran unos mentirosos, unos fraudulentos. Oiga, yo te desecharé porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Olvidar, la ausencia de palabra trae destrucción, y el olvidar la ley hace que Dios quite la bendición a la familia. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, se allegarán a mujeres, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. Se casarán, tendrán esposas, pero será una generación estéril. Cuando falta la palabra de Dios o escasea la palabra de Dios, también escasea la visión. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Elí no solo estaba limitado de los ojos, no solo había perdido la visión de sus ojos, también la visión espiritual, había abandonado la palabra. Elí dejó de ministrar la palabra al pueblo y a sus hijos, y los lectores de la Biblia saben en qué quedaron los hijos de Elí, cómo Dios destruyó esa generación. Ministrar no se trata de ceremonias religiosas. Ministrar es todo un proceso de enseñar la palabra con sabiduría, con amor, dedicación y con ejemplo. Hermanos, por favor, con mucho cariño. Por ejemplo, la presentación de los niños. Algunos ya tomaron eso como una recocha, como un amuleto de la buena suerte. Pero en Israel, los responsables de presentar sus niños delante de Dios, número uno,
eran los padres. Era responsabilidad de los padres. Y número 2, eran hijos habidos en el santo estado del matrimonio. Hoy eso a los pastores le traen hijos habidos hasta en fornicación, hasta en adulterio, lo presentan los abuelos, muchas veces los tíos, un familiar cercano, pero no lo va a criar él. Porque uno dice, hombre, si lo fuera a criar él, pues, no. Viene y lo presenta y se lo entrega a la mamá, que muchas veces anda en andanzas que desagradan a Dios, tiene andanzas, vaya la redundancia, que desagradan a Dios. O padres que no tienen un ejemplo de vida para esos niños. Claro, los pastores la mayoría lo hacen porque igual el niño no tiene la culpa, es una criatura inocente, es inocente. Pero ¿de qué sirve usted presentar a un niño al Señor que usted no va a criar, que usted no le va a dar su ejemplo? Entonces, por favor, valoremos eso. Esto no es solo de presentar hijos al Señor, es que en Israel, porque de allá viene el presentar hijos a Dios, era un compromiso público ante Dios, ante la iglesia como testiga y entre nosotros mismos, que a ese niño que íbamos a presentar le vamos a transmitir la palabra de Dios todos los días de su vida, a ministrarle la palabra. Pero vamos y lo llevamos a los padres. Algunos padres que de Dios no quieren nada, que andan en los vicios, que andan en el licor, en el consumo de alucinógenos, que andan en una vida de promiscuidad, de desórdenes sexuales. Hermanos, por favor, yo digo, Dios se pasa de bueno, de tolerarnos todo eso, pero no funciona así. Por ejemplo, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. De una vez el hermano promedio dice, cree que se refiere al camino de Dios. No, en su camino. Un hijo que se levanta viendo al papá contar dinero en el mostrador o en la mesa, ahí en el comedor, dinero mal habido, dinero que ha robado, dinero de soborno, de extorsión, de secuestro, y el hijo lo sabe y el papá se ufana de esa vida. ¿En qué camino está instruyendo a ese hijo? ¿En qué camino lo está levantando? Entonces, hermanos, yo les digo con mucho cariño, el presentar a los niños a Dios no es un amuleto de la buena suerte. Eso, cuando hacemos las cosas así, lo estamos tratando como si fuera un amuleto de la buena suerte, como quien le compra un collar de azabaches a los niños. No era solo presentarlos, era el compromiso que implicaba. Era un juramento de enseñarle la palabra a Dios. Pero, claro, si yo presento a mi nieto al Señor y soy yo quien lo va a criar, pues bueno, uno dice tiene sentido. Pero yo llevo a mis nietos a presentarlo porque mi hijo anda por allá en la pernicia, en las cantinas, en los prostíbulos, en los billares, en los juegos de azar, y igual mi nuera andan en las mismas vueltas, y yo presento a mi niño y luego se los llevo a ellos para que lo críen. Dígame, ¿de qué sirve eso? Yo sé que estas cosas no gustan. Esto sí nos gusta. Hoy sí es posible que hasta palo reciba por esto. Pero yo tengo que decirles la verdad. Eso no funciona así. Ni siquiera es bíblico. No es bíblico. No es la forma en que la palabra de Dios nos dice que hagamos las cosas. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante, uno puede notar este fidedigno proceso de la madre en la vida de Timoteo. Vea, yo quiero que analicemos el texto. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Uno no aprende solo. Bueno, ya en la vida adulta hay muchas cosas que uno aprende a concluirlas solo, a desbararse solo, a resolver problemas solo. Pero hablando de niñez,
Hablando de la formación, no se aprende solo, siempre se necesita un tutor, un educador, un referente, un ejemplo. Y Pablo está diciendo que Timoteo había aprendido y se había persuadido en lo que había aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Pablo sabía de quién había aprendido Timoteo, y Timoteo sabía de quién había aprendido. Y dice en el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pero viene en el contexto de que has aprendido, fue educado en ella. No que solo aprendió las sagradas escrituras, hubo un referente, hubo un ejemplo, hubo alguien que le enseñó a Timoteo. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, fíjese que el apóstol dice que Timoteo había aprendido estas cosas desde la niñez, las sagradas escrituras, las cuales lo podían hacer sabio para la salvación. La pregunta es, ¿de quién había aprendido Timoteo todo eso? ¿De quién? Bueno, en el Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5 lo dice: trayendo a la memoria la fe no fingida, la fe no hipócrita, la fe no falsa, la fe no mentirosa que hay en ti. En Timoteo había una fe genuina, una fe fiel, una fe sincera, la cual habitó. Hablando de la fe que hay en Timoteo, esa fe habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué seguro? Porque por su fruto los conoceréis. Timoteo tenía una clase de testimonio que cualquiera decía, al punto que Pablo lo encontró en una de sus giras, lo vio y rapidito dijo, este muchacho sirve para el santo ministerio. Lo reclutó, lo formó, lo enseñó y lo envió al santo ministerio. Esto nos muestra que Eunice le enseñó a su hijo Timoteo lo que había aprendido de Loida, su señora madre. Mire esa secuencia. Loida le enseñó a Eunice las sagradas escrituras, pero se dio a la tarea y no se conformó solo con enseñarle a su hija, sino que se aseguró que su hija Eunice también le enseñara a Timoteo. Pero Timoteo, el papá de Timoteo, era un griego, era un gentil, no era judío. Mire cómo la influencia de esta abuela y de esta madre se superpusieron a la influencia gentil, una influencia, hablar de los griegos, una influencia pagana, una influencia pecaminosa, una influencia de culturas que incluían orgías, desórdenes sexuales. Eso era una cosa de lo más tremenda, los cultos a sus dioses, a los dioses paganos. Pero esta mujer llamada Loida no solo se aseguró de enseñarle a Eunice, sino que se aseguró que Eunice le enseñara a Timoteo, y lograron levantar un muchacho apto para el santo ministerio. Bendito Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso lo de buenos ministros de la palabra. Quiere decir que Eunice y Loida fueron excelentes ministradoras de la palabra en la vida de Timoteo. Es importante que con amor, con convicción y con ánimo pronto enseñemos a nuestros hijos la grandeza de Dios, sus maravillas y sus portentos, resaltando sus promesas de bendición para los fieles, pero también sus advertencias para los infieles, entendiendo que el mejor método de enseñanza ha sido, es y siempre será el ejemplo. Porque los niños, especialmente los niños, aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Por eso, confirma tus palabras y afianza tu enseñanza
con el ejemplo. Así como un niño que se cría, que se levanta viendo a su padre contar el dinero mal habido, que roba, que secuestra, que extorsiona, que soborna, que atraca, y desde niño se levanta en ese mundo, y aunque fuere viejo, no lo dejará porque instruye al niño en su camino. Si le damos el ejemplo, como hizo Loida con Eunice y Eunice con Timoteo, hermanos, Dios nos dará la victoria de levantar hijos para honra y gloria de su nombre. Hijos que le sirvan, hijos que le agraden, hijos que le amen, hijos que le honren. Propongámonos, comprometámonos con Dios, con nuestras familias, a que vamos a ser buenos ministros de la palabra. Recuerde que la palabra te puede hacer sabio para la edificación y para la salvación. Pidámosle a él sabiduría, pero acudamos a la palabra. Vamos a esos buenos ejemplos, a repetir los buenos ejemplos que encontramos en la Biblia. Este de Timoteo es excelente. O la influencia que Jocabed transmitió a Moisés al punto que se sostuvo como viendo al invisible y prefirió el vituperio, la afrenta, la vergüenza y escapar de Egipto. Prefirió todo eso que deleitarse en las bagatelas que le ofrecía esa nación. Hasta dónde Jocabed fue tan excelente ministradora de la palabra en la vida de Moisés, que lo llevó a despreciar todo lo que tenía en Egipto con tal de servirle al Señor. Buenos ministros de la palabra. Digámosle al Señor, ayúdanos a ser buenos ministros de la palabra. Ayúdanos a darle buen ejemplo, inspíranos. Dame las herramientas, dame la prudencia, dame la sabiduría. La Biblia dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Vamos a orar por nuestras familias. Bendito Señor Jesús, alabado y bendecido sea tu santo nombre. Muchas gracias. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí una vez más escuchando tu palabra. Señor, tu palabra es vida, tu palabra es maravillosa. Ayúdanos a ser buenos ministros de la palabra a nuestras futuras generaciones, a influenciar debidamente en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, bisnietos y las siguientes generaciones. Danos la dicha, danos la victoria de ver a todas nuestras generaciones sirviéndote. Y aunque no podamos ver algunas, si partimos a la eternidad, permítenos partir a la eternidad con la convicción, con la certeza que nuestras generaciones te honrarán, te amarán, te servirán. Que no se tenga que decir de ellos, pero se levantó otra generación que no conocía a Dios. Que eso no se tenga que escribir con respecto a nuestras generaciones. Bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Señor, permítenos dejar una semilla tan poderosa y una influencia tan definida y nutrida que nuestros hijos y nuestros nietos se aseguren de hacer lo mismo con sus generaciones, para que podamos ser buenos ministros de la palabra. En tu nombre santo, en tu nombre glorioso, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por la palabra y presentamos ante ti esta petición en favor de nuestras generaciones. Amén y amén.